Ojo, pues porque el Deportivo Independiente Medellín, a María, hombre, qué cosa tan sabrosa, grita el pueblo clamoroso, viva el Dime el poderoso, rescató un empate in extremis en este clásico paisa por el que quiero felicitar a toda la gente de la ciudad de Medellín porque consiguió una cosa que hoy en día parece una utopía, que estuvieran las dos hinchadas en el Atanasio Girardot, cualquiera era, ay, eso es recontra normal aquí en Bogotá también en los clásicos se ve gente de Santa Fe y de Millonarios, sí, pero en Cali no. Hace 8 días vimos un América Deportivo Cali solo con la parcialidad del Escarlata. Y todo bien con ellos, fenomenal, pero debieron darle un sectorcito a la gente del azucarero para que vieran cómo bailaban a su equipo. Yo creo que se merecían ese derecho. Incluso no le dieron ese sector para que no vieran cómo la América le metió un baile al Deportivo Cali. Pero más allá del folclore del fútbol, no se puede eso en Cali. Y cuando el Deportivo Cali también está de local, no le da su sector a la gente del América y siempre es por seguridad. Y todo ya se nos volvió paisaje, y toda la gente ya lo asimiló, a todos ya se les hizo recontra normal. E incluso la narrativa ya caló. No, si este está de local, ¿por qué le tiene que dar un sector al rival? No, que se joda. Sí, sí, porque eso es recontra normal en el mundo. Por allá en Argentina, de pronto sí, que no entran los visitantes. Y aquí ya se nos volvió paisaje, pero eso no es normal. Ustedes lo hayan asimilado, es distinto. Yo no lo quiero aceptar, no lo puedo aceptar porque el fútbol es una fiesta de a dos. Afortunadamente, en Medellín lo comprendieron. Está la gente de la Resistencia, listo. Los del sur de Atlético Nacional en su lugar. Todo bien. Se pueden mirar aunque sea todavía. En Cali no. En Cali no. Incluso me hablaban de ese partido de Copa Colombia que fue el último en donde estuvieron las dos hinchadas del América y Deportivo Cali y que ese día se arrancaron los ojos. Entonces que no se puede por temas de seguridad. Una lástima. Sí, porque los clásicos interregionales, eso sí que menos. Un América contra Nacional, un Millonarios contra Nacional. No, eso ya, ¿yo para qué pido eso, no? Imposible, porque como no hay seguridad, no hay garantías, entonces dejemos así, dejemos que siga la vida, pero no es una lástima. En este partido, afortunadamente, desde el marco, ya arrancamos ganando los espectadores y la ciudad, en torno a la convivencia también. Todo eso tiene sentido. Y en cuanto al partido, Medellín un poco mejor, con tres opciones muy peligrosas. Un disparo de costado de Chaverra que terminó en un palazo, el gol anulado al poderoso de la montaña, bien anulado ese gol, también un desborde por el otro sector, que fue un disparo cruzado que por poco se le mete a Ospina, pero no, se fue algo desviado. Y Atlético Nacional fue un equipo cauteloso, un equipo calculador, un equipo que tiene la cabeza en otro lado. Tiene la cabeza en las dos finales que deberá jugar por Copa Libertadores. Una contra el Inter y otra contra el Bahía. Son auténticas finales. Tanto que los hinchas de Atlético Nacional reclamaron que no, es que en Brasil nos robaron, nos metieron la mano. Listo, listo, ahora hay que demostrar aquí en Colombia que son superiores futbolísticamente y en esos partidos no pueden ceder puntos. Entonces, debido a eso, Atlético Nacional en ciertas posiciones está como regulando. Hizo algunas modificaciones en todos los sectores de la cancha, en la defensa, en el medio, adelante un poco más obligado, tema Marino y Inestrosa, porque está enfermo, entonces por eso debieron darle estos días de baja a Marino y Inestrosa, pero más allá de eso Atlético Nacional cauteloso y no es que le llegara mucho al Medellín, no es que fuera muy profundo Atlético Nacional, pero se hacía dos, tres cositas bien con las que estaba complicando al poderoso de la montaña María Ome. Nacional se fijó que el Independiente Medellín adelantaba mucho sus líneas y que cuando volvía, no volvía tan rápido, quedaba pagando, e hizo una cosa interesante, que fue mandar tanto a Viveros como Biliarse a que flotaran y a que llegaran sobre todo los volantes o alguien de atrás para que rematara. Lo intentó dos veces. En una, llegó Mateo Zuribe y se fue, y se fue, y se fue, y por poco le convierte el gol al Independiente Medellín. Listo, ahí avisó. Y en otra, de nuevo, Medellín corriendo hacia su arco, se fue Biliarse y parecía que iba al gol. Iba franco al arco. Cuando llegó Homer Martínez y no le quedó como más recurso que, listo, empujarlo. Eso no es hombro contra hombro, eso es carga ilegal. Entonces, ¡tum! Llegó y lo tumbó. Llamaron a Rojas al VAR y era penal. Y sí, le dieron el penal a Atlético Nacional. Llegó Edwin Cardona, arquero para un lado, disparo para el otro. 1-0. El arquero Washington Aguirre que le hizo un gesto a Viveros, ¿no? Como que olía mal, ¿no? Le hizo así ese gesto y estaban haciendo énfasis en un antecedente de que Cepelini cuando estaba en Atlético Nacional y que él hizo ese mismo gesto a Cetré, le metieron unas fechas de suspensión por escritorio a Cepelini, entonces uno esperaría tranquilamente que lleguen las fechas de suspensión a Washington Aguirre, que es un arquero polvorita, ¿no? Picantico. Cada vez que medio lo tocan, el tipo responde y responde generalmente feo. Pero el asunto acá, de fondo, es que Atlético Nacional ganaba el partido 1-0, que sí lo merecía.
En el fútbol uno hablar de merecimientos es como jodido. Se hizo dos, tres cositas bien y con eso le alcanzó para complicar a un Independiente Medellín que no tuvo mayor profundidad. Sin tensión, la pelota la dominaba el Medellín y se acercaba y había la cancha, todo genial, todo fenomenal. Pero no era muy concreto el Independiente Medellín y la cosa empeoró en el segundo tiempo. Porque en el segundo tiempo, a pesar de que el poderoso La Montaña estaba empujando y estaba yendo encima de Atlético Nacional, llegó esta tontería de Chaverra. En el clásico pasado hizo la chaverriña y ahora hizo la otra, la idiotiña. Llegó y le metió un codazo a Asprilla que yo digo, ¿para qué? O sea, ya habían cuerpeado, listo. Pero en la siguiente llega y le mete un codazo así. Se vio a Mansalva, cómo llegó y lo midió, pum, para pegarle el codazo y dejó al Medellín con un hombre menos. Y ahí se complicó absolutamente el panorama para el Independiente Medellín. Porque ya no tuvo salida por la banda, tuvo que cambiar de esquema. Yo pensaba que Atlético Nacional, después de mucho tiempo sin ganarle un clásico al Medellín por liga, hago la aclaración porque sé que por Copa Colombia le ganó un clásico al Medellín recientemente, entonces me toca hacer la aclaración. Por liga, hace rato que Atlético Nacional no le gana un clásico al Independiente Medellín. Entonces yo pensaba, este es el momento, te lo va a ganar. Porque es que a Chaverra lo echaron en el minuto 53. Vean todo el tiempo que quedaba. Y es que el Medellín no daba pie con bola. Medellín netamente resistía, casi ni se aproximaba. Le costó horrores ese tramo del partido. Atlético Nacional perdonaba. Llega decía el fulbito del 5 al 8, del 6 al 4. Así se aproximaba Atlético Nacional. Pero no definía y no mataba un partido. Y generalmente el fútbol no te perdona. El técnico de Atlético Nacional, Gandolfi, terminó de darle vida al Independiente Medellín. ¿Por qué lo digo? Yo que sacó a Mateus Uribe, que era como el que le daba el primer pase limpio a Atlético Nacional, seguramente como para regularlo de cara a los partidos de Copa Libertadores, y metió a este muchacho Rivero. Todo bien con él, pero no es lo mismo que Mateus y menos en este cotejo. Y pues Atlético Nacional se dedicó a ser esporádico en cuanto a sus ataques. Sí, pudo haber convertido el otro gol, pero no llegó tanto como yo hubiera imaginado que podía llegar, ¿no? Como que durmió el partido y se quedó ahí, se estancó, tuvo algunas jugadas peligrosas, como les digo, ya con el ingreso de Alfredo Morelos, él pudo haber concretado el otro gol, pero no, se le definió ahí al cuerpo del arquero. Y así Atlético Nacional se aproximó y pudo haber marcado el otro, pero no lo marcó. Y el Independiente Medellín, con los cambios, empezó a levantar. Y se empezó a aproximar. Yo no esperaba eso sí que el Medellín lo fuera a empatar, porque no se veía por dónde. O sea, el Medellín tenía enjundia, tenía ganas, pero hubo modificaciones fundamentales. Entraron Moreno y Vinicius. Y esos le dieron como otro picante, otra sensación al Independiente Medellín ahí adelante y se aproximaron. Incluso pudieron haber marcado el empate, pero este de taquito se la dio a David Ospina. Entonces, estaba cerca el Independiente Medellín. En el último tramo y Atlético Nacional uno esperaba como, bueno, imposible que se deje empatar, pero sí, se dejó empatar. ¿Y cómo fue que se dejó empatar? Se dejó empatar con una buena proyección de Mender García, Mender que ya se había proyectado para lo que fue el posterior tacazo del jugador del Independiente Medellín. Mender ya se había proyectado, se volvió a proyectar, le metió un centro a Vinicius y Marcos Vinicius llegó y cabeció y convirtió el 1-1 in extremis en el minuto 89. Una jugada en la que a mí me entraron las dudas de si de pronto el VAR podía llamar. ¿Por qué? Porque cuando Vinicius cabeció, se fue derecho hacia el arco Mender García como para asegurarse que entrara la pelota. Y yo llegué y miré y en la repetición, Mender García cuando cabeció Vinicius, estaba adelantado. Mender García y cualquiera era, pero Mender García no toca nunca la pelota. Y es verdad, no toca nunca la pelota. Pero si desde el VAR hubieran sido quisquillosos, hubieran dicho, Mender García como que impide que Tecillo llegue a cortar esa pelota para evitar que sea gol. Ahí la dejo. Tranquilamente. ¿Han anulado goles así? La cantidad de goles que han anulado así. Yo por eso cuando vi a Mender, que como que fue a asegurarse, él no tocó la pelota, pero fue a asegurarse, incluso hizo el ademán como que le iba a tocar, no la tocó, pero hizo el ademán como que parecía que le iba a tocar. Y Tecillo venía de atrás, entonces si querían que el VAR fuera quisquilloso, desde el VAR pudieron haber dicho, ese man está impidiendo que Tecillo llegue, por lo tanto interfiere en la jugada, por lo tanto hay que anular este gol. Pero no lo anularon. Y fue un momento fulgurante para el Independiente Medellín ese empate, porque antes de que llegara ese 1-1, tras de que ya el Medellín había perdonado en esa que les digo del tacazo, había tenido la lesión de Chaverra. Ustedes dirán, pero ya no dijo que le habían echado a Chaverra. Sí, Chaverra el de la chaverriña y el de la idiotiña, ya le habían echado, pero falta el otro Chaverra, el defensa. Llegó y se lesionó.
Chaverra. Los dos Chaverras afuera. Uno expulsado y el otro lesionado. Entonces el Medellín en ese instante, cuando marcó el gol del empate, tenía dos jugadores menos el Independiente Medellín. Hizo una épica con 9 ante Atlético Nacional. Entonces, muy valorable lo del poderoso de la montaña. Luego tuvimos una lluvia de sanciones, expulsiones y una lluvia de sensaciones en este partido porque se agarraron, Brian León Muñiz lo echó el árbitro, luego también echaron a Campuzano, se fueron puteándose uno al otro, el partido terminó recaliente, Atlético Nacional terminó recontraemputado, el asistente del técnico del Medellín Restrepo iba a darse contra los de Atlético Nacional, no, terminó picadísimo el partido, más picado que el otro cotejo de esta misma liga. Y vean que no pintaba para que se picara tanto el partido, porque el primer tiempo había sido medianamente tranquilo, en el segundo tiempo estaba todo como planchado, pero en el momento en el que Atlético Nacional renunció a ganar el cotejo, fácil, porque lo tenía ahí a la mano, en el momento en el que Atlético Nacional decidió darle vida al Independiente Medellín, entonces el mismo Atlético Nacional fue el que picó el partido. Y a mí me entra la reflexión porque, como mencionaba, Atlético Nacional por liga, y repito, por liga, hace rato que no le gana al Medellín. Tengo entendido que como desde el 2023, si no me falla la memoria, que no le gana por liga al Independiente Medellín. Porque por Copa sí le ganó al Independiente Medellín. Me toca aclarar porque es que hay gente bastante distraída. Nuestro sistema educativo no ha ayudado bastante en eso. Entonces toca aclarar todo, como con dibujitos y toda esa vaina. Entonces, por liga, hace rato le cuesta a Atlético Nacional ganarle al Medellín un clásico y parecía que este iba a ser el vencido, Medellín con 2 menos y terminó empatándole de la nada, in extremis, a un Verde Paisa muy inconsistente, un equipo demasiado cauteloso, un equipo que en el segundo tiempo pudo matar el partido pero no lo mató, el técnico terminó de matar el equipo pero con los cambios y vimos un equipo que, imagínense, tuvo problemas defensivos ante un rival que tenía 9. Y este Atlético Nacional que yo llego y miro el historial de partidos que ha ganado en el último tiempo, y es que desde el día que le ganó a Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores, nunca más jugó un gran partido contra un gran rival. Porque volvemos a lo mismo, recorderis, le ganó al Unión Magdalena, por poquito, que también hay que reconocerlo, por poquito le ganó al Unión Magdalena, apenas 1-0, generó mucho, pero era el Unión Magdalena, le iba a ganar por decantación. Pero luego perdió contra el Inter, empató contra Millonarios, ahí jugando regular para abajo, le ganó al poderoso Chico, que el único imbécil que no le puede ganar al Chico es Santa Fe, porque es un equipo idiota. Luego perdió contra el Cali, perdió contra Bahía, le ganó al Pasto, porque dale, si no le vas a ganar al Pasto, tienes que ganarle al Pasto, a menos que sea Santa Fe, que es un equipo idiota. O sea, Santa Fe no lo comparen con nada, porque Santa Fe no es vara de nadie, o sea, Santa Fe es horrible, ¿sí? Si clasifica será porque el resto son muy malos, del resto no, Santa Fe no lo comparen con nada. Entonces, yo mido Atlético Nacional dentro de lo que uno espera de un equipo con nómina, de un equipo con recursos, y no puedo, por ejemplo, comparar a Santa Fe, que contra Chico no pudo, contra Pasto no pudo, porque, bueno, Santa Fe es una risa. Pero en el caso de Atlético Nacional, esos son los partidos que ha ganado. Y el hincha no le gusta empatar ni perder contra el Medellín. El hincha eso lo encabrona, al de Atlético Nacional. Y más en este partido que lo tenía muy a la mano. Entonces, yo creo que el hincha debe estar enojado con Gandolfi porque en estos partidos fundamentales no está apareciendo el equipo. No aparece del todo. Y ahora vienen estas finales de Libertadores para que por fin Gandolfi le demuestre al hincha que sí va a aparecer el equipo. Y que defensivamente no va a tener tantas lagunas. Porque hoy tuvo lagunas ante un rival que tenía 9. Mientras que lo del Medellín, esto es un empate pírrico, ¿no? Porque perdió tanto el Medellín en este partido, o sea, ganó honor. Ahora, los expulsados, el lesionado, los sancionados, de pronto puede que sancionen por escritorio también al arquero, no lo descarto. Entonces le costó muchísimo el empate al Independiente Medellín. No obstante, sus hinchas dirán en este momento, eso es secundario, no importa un carajo. Le empatamos a Nacional y los dejamos amargados. Es lo que dirán los hinchas en este momento y tienen derecho a sentirse emocionados también porque en la tabla esto les da un envión. No solo anímico, sino numérico, porque ya se le estaban acercando a algunos rivales, hay unos que están ahí a 2 puntos, hay unos que están a un triunfo, entonces el Medellín rescató un empate para el honor y para los puntos. Un equipo también irregular, como todos los del fútbol colombiano, pero irregular el Independiente Medellín, que había tenido una levantada contra Santa Fe. Contra Santa Fe cualquiera es pelé, pero le ganó a Santa Fe. Luego le ganó al Once Caldas, pero llegó y pinchó contra Fortaleza. Y yo dije, ¿pero qué pasó con el Medellín? Es que como que se embolatan solos, una cosa muy rara. Y aquí llegó y empató contra Atlético Nacional. Tiene
otro sabor este empate, a diferencia de ese empate contra Fortaleza, que qué mugrero ese empate, qué partido tan malo, oigan, de los peores partidos del fútbol colombiano. Pero el Medellín se vuelve a acomodar en la tabla, eso sí. Revisamos por aquí los rendimientos del lado del Independiente Medellín. Aguirre respondió cuando lo llamaron a la acción, aunque unas más mal definidas que otras, pero en general Aguirre respondió, que creo que le podrían abrir expediente tranquilamente. Chaverra tuvo su palazo, pero también se hizo echar. Una total tontería de Chaverra. Estaban hablando de que si no había tenido la suficiente intensidad, ¿no? Pues se fue, le metió un codazo. ¿Qué más hay que hablar? No hay que hablar nada. Se le metió un codazo, fin. Listo, para afuera. Ok, no tuvo suficiente intensidad, viejo. Métale un codazo en un partido así sea amistoso, una recoche, una sintética. Bailas. Luego, del resto. Ortiz, en algunos cierres él llegó y salvó. Leiser, hasta que se lesionó, pero en general Leiser ahí se lanzaba en los ataques. Berrío me gustó más en esas proyecciones. Mosquera y más o menos. Homer Martínez el penal. Y él era como el bombero cada vez que tenía incendios el Medellín ahí atrás. Serna regular. Fridisevski brilló por su ausencia. León Muñiz un disparo y no mucho más. Que Medellín no era tan constante en cuanto a sus ataques. De los que ingresaron, Roallega perdido, Alvarado también, Mender García, afortunadamente sí entró enchufado e hizo la asistencia para el gol. Incluso había asistido en lo que iba a ser otro gol, pero definieron mal, eso no es culpa de él. Diego Moreno también entró enchufado. Y Marcus Vinicius, que ya parecía un fantasma ahí rondando por la sede del Medellín, pero no, volvió a la cancha, volvió en forma de cuerpo humano y marcó el 1-1. Del lado Atlético Nacional, David Ospina, pues en donde lo llamaron a la acción ahí algo respondió, pero no sé, creo que tenía un golpe David Ospina, algo acusó David Ospina, en el primer tiempo incluso parecía como golpeado. Román, no tanta salida, ese tándem no está funcionando. García, esta fue una de las modificaciones, generalmente ahí lo hacen o con Aguirre y Tecillo, aquí probó García. Cándido todavía no me convence en Atlético Nacional, promete más de lo que cumple. Del mediocampista Campuzano, este es un peleonero, este sí que le vamos a pedir. La misma vaina de siempre, lo mismo era en Boca, le aprendió las malas mañas a Boca. Mateus Uribe era de los mejores de Atlético Nacional, el técnico lo sacó para cuidarlo, pero el equipo se desbarató progresivamente. Billy Arce de lo mejor del Atlético Nacional, pero al último también lo quisieron resguardar. Edwin Cardona lo eligieron como la figura de la cancha, sigo sin entender por qué. Porque es Cardona, ya está. Pero muy extraño, figura de la cancha, más figura era Billy, todavía, o Mateus, pero Cardona, ¿por qué hizo el gol? Y bueno, listo, digamos que sí. Sarmiento, luces y sombras, no me convenció. Viveros, entraba y salía, pero no me convenció tampoco. Claro que de los que ingresaron en Atlético Nacional, bueno, Dairon Asprilla, porque hizo expulsar al del Medellín, pero no mucho más. Rivero, este cambio fue tétrico para Atlético Nacional, apenas salió Mateus Uribe, ingresó Rivero, ahí se desbarató el equipo. Faber Gil, algunos amagues, pero se sacaba el viento. Alfredo Morelos peleando con su propia sombra y definió muy mal en las que tuvo. Guzmán ahí regular para abajo. No, en general Atlético Nacional otra vez me dejó desconcertado. Parecía que este partido lo iba a ganar fácil, pero no lo ganó fácil en el cierre. Un rival con un jugador menos, o sea, vas ganando. El rival tiene uno menos. Todo el campo para atacar, para construir jugadas, para meterle el segundo, para liquidar el partido, irte contento para la casa. Pero no, le da vida al rival. El rival se queda con otro hombre menos porque ya había agotado cambios, se quedó con 9. Nacional seguía con 11 y se deja empatar. Y luego se hace echar uno de Nacional y le echan otro al Medellín. Medellín terminó con 8 el partido. Y Atlético Nacional no pudo ganar, a pesar de que tenía 2 hombres más. Sí, porque Medellín tenía 8, Nacional 10 por la expulsión de Campuzano. Es cierto que eran pocos minutos, pero dale, Atlético Nacional, o sea, si vas a jugar así contra Bahía y contra el Inter, jodido el asunto. Comprendo que reguló, que cuida a algunos, que Cardona, Marino no jugó, listo, que todo, con todo el prime de cracks, seguramente golearían al Medellín, porque ese es el discurso que pueden meter acá, pero no les puede empatar un equipo que tenga 8, que tenga 9, que... No puede ser, no puede ser que defiendan tan mal en el cierre del partido y que estén tan desconcentrados en el cierre del partido, que con un pique les ganen a todos los defensas de detrás. Ese costado de Cándido hay que revisarlo bastante, pero no es la primera vez que lo digo. Llevo diciendo esto hace como 4, 5 partidos. Bueno, eso ya dependerá de Atlético Nacional. Aquí vendré a hablar el día de Inter, el día que le toque contra el Bahía, a ver qué tanto fue lo que mejoró. A ver si le sirvió tanto regular a Atlético Nacional. Y el lado del Medellín, qué alegría. Está a un triunfo de
clasificarse, de asegurarse en el grupo de los 8. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de este empate heroico para el Medellín por cómo se dio el trámite del partido? ¿Y qué piensan de este empate amargo para Atlético Nacional por cómo se dio el trámite del partido? Ya saben, suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani, he vuelto y nos vemos hasta la próxima. Chao.